Muy bien, bienvenido a todos a nuestra segunda charla del año en esa transmisión en vivo en Facebook. Me llamo Rob James y aquí tengo David Rey y somos de Lucha de Clases, que es la sección del Estado español de la corriente marxista internacional. Estamos presentes en más de 40 países y nuestra tarea principal es discutir y difundir esas ideas del marxismo y poner esas ideas muy importantes en práctica en la lucha de clases, ¿no? En el movimiento obrero y juvenil. Hoy vamos a tener una discusión sobre la filosofía del marxismo. Obviamente no es una cuestión secundaria, sino fundamental, central a nuestras ideas y nuestra actividad. Y además hay que destacar que es un tema complejo, bastante amplio, y no se puede agotar en una simple discusión de 40 minutos o una hora, ¿no? Así que aquí lo que vamos a intentar es dar unas pinceladas del tema en sí, ¿no? Quiero mencionar también que vamos a seguir teniendo estas charlas cada miércoles en Facebook a las 5 p.m. tiempo español. La semana pasada tuvimos uno sobre QAnon y la ultraderecha en los Estados Unidos, así que aliento a todos que todavía no vieron este vídeo, pues sigue disponible en Facebook, en nuestra página Lucha de Clases de Facebook y en nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre. Y la idea es que la semana que viene vamos a tener otra charla de coyuntura y alternar con uno teórico como estamos haciendo hoy, ¿no? Así que solo mencionar además que os pido de poner unas preguntas por el chat de Facebook y responderemos a esas preguntas al final. Y sin mucho más antelación, pues voy a preguntar a David ¿por qué el marxismo tiene una filosofía y qué relevancia tiene hoy en día para nosotros? Sí, hola, buenas tardes. En realidad, el marxismo normalmente está asociado, ¿no?, a la economía y a la política, ¿no?, a la lucha política, la lucha económica, la lucha por el socialismo, la lucha por las mejoras en las condiciones de vida, ¿no?, de la clase trabajadora, de las familias obreras. Pero en realidad el marxismo abarca un campo mucho más amplio, un campo que engloba pues todo el pensamiento, la sociedad humana, incluso la naturaleza. Y esto es algo muy importante, ¿no?, porque hasta cierto punto el ser humano se ha progresado, ¿no?, a lo largo de los siglos, ¿no?, ha sido a través, ¿no?, de tratar, ¿no?, de buscar una interpretación al mundo que le rodeaba, de dónde venía, dónde estaba, cómo se pueden cambiar las cosas, y eso implica una posición filosófica, ¿no?, de interpretar el mundo que te rodea, ¿no?, que es en última instancia lo que significa la filosofía, ¿no? Es cierto que para andar por casa, para vivir cotidianamente, quizás no necesites un gran marco filosófico, ¿no?, para saberte manejar, pero las personas, ¿no?, que quieren conocer más lo que ocurre, saber interpretar la realidad, bucear, ¿no?, en el contenido de las cosas, ¿no?, de cosas aparentemente inexplicables, sí necesitamos profundizar, ¿no?, en este conocimiento. Por ejemplo, si miramos en un día soleado, ¿no?, el cielo y somos capaces de aguantar, ¿no?, varias horas, pues veremos que aparentemente el sol se está moviendo. Eso es lo que nos dice el sentido común, ¿no?, la lógica formal. Pero un estudio más consciente, más concienciado, ve que no es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del sol, ¿no? Por eso digo que la filosofía te permite profundizar, avanzar mucho más. Por ejemplo, si alguien toca hielo, aparentemente parece que es el hielo el que te transmite frío, cuando en realidad, si profundizamos, ¿no?, en el conocimiento del fenómeno, veremos que hasta cierto punto es al revés. La sensación de frío se experimenta porque el calor de tus dedos se transfiere al hielo, que tiene una temperatura más baja,
y es esa pérdida, ¿no?, repentina, ¿no?, de calor, es la sensación de frío, ¿no? Por eso, digamos, la filosofía te permite ver más allá de lo aparente. Y yo he puesto ejemplos, ¿no?, que también tienen relación con la ciencia. Lo digo porque es cierto, ¿no?, de que si estudiamos la filosofía durante los últimos 2000 años, ¿no?, 2500 años, pues ha habido muchos sistemas filosóficos que han hablado de lo divino y de lo humano, ¿no?, a todos los aspectos, ¿no?, por qué el ser humano puede conocer, qué puede conocer, qué no puede conocer, de dónde venimos, cómo se formó, digamos, la vida, ¿no?, etcétera, ideas religiosas. Pero también podemos ver, ¿no?, sobre todo en los últimos 300 años, cómo la ciencia ha ido arrinconando a la filosofía. Es decir, ya para saber qué relación hay entre el Sol y la Tierra no podemos especular, ¿no? Hay telescopios, hay estudios, ¿no?, que realmente establecen cuál es la auténtica relación, ¿no? O incluso por qué el ser humano está en la Tierra, ¿no? Antes se creía que había un Dios que nos había hecho, ¿no?, imagen y semejanza, y ahora se puede ver, ¿no?, cómo la ciencia ha demostrado, ¿no?, que a partir de diminutos compuestos químicos orgánicos surgió la vida y ha habido una larga evolución, ¿no?, que también ha sido establecida, y de ahí el ser humano, digamos, es un producto, ¿no?, digamos, de este largo proceso evolutivo, como otros animales u otros seres vivos que habitan en la Tierra, ¿no? Con lo cual realmente ahora mismo la filosofía, digamos, ha quedado circunscrita desde el punto de vista del marxismo a dos campos que nos siguen pareciendo muy relevantes, como es la lógica formal que yo mencionaba antes, y lo que venimos a exponer aquí, ¿no?, que es el materialismo dialéctico, ¿no?, que es un conjunto de leyes, es una visión científica del mundo, que nos permite observar, ¿no?, los diferentes campos de la realidad, ¿no?, a través de una metodología científica para poder, digamos, comprender, ¿no?, su comportamiento, ¿no?, el comportamiento de los diferentes fenómenos, ¿no?, incluida la lucha de clases, incluida la lucha por el socialismo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues profundizando en el tema ahora, has mencionado esa frase, ¿no?, el materialismo dialéctico. ¿Podrías explicar estos dos términos, empezando con qué es el materialismo en términos filosóficos? Sí, bueno, hay que decir que esta filosofía, por llamarla de esta manera, ¿no?, circunscrita, ¿no?, a este significado concreto, ¿no?, que yo he planteado, digamos, no es producto, ¿no?, de la mente genial, ¿no?, de Marx y Engels, más allá de que ellos jugaron un papel central, ¿no?, en establecer, ¿no?, las líneas fundamentales, ¿no?, de este pensamiento filosófico, sino que ellos, digamos, sacaron, ¿no?, toda una serie de conclusiones, ¿no?, o elaboraron, por así decirlo, esta filosofía partiendo de los conocimientos más elevados, más avanzados que había en su época, por supuesto en filosofía, sobre todo a partir de la filosofía de Hegel, aunque no solo, y también, digamos, de la ciencia de su tiempo, ¿no?, del pensamiento ilustrado, ¿no?, que dejó tras de sí, ¿no?, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en última instancia ellos sintetizaron estas ideas, ¿no? Bueno, el término materialismo era un término que ya existía, ¿no?, en el siglo XVIII, y que, bueno, había nacido ya con el inicio, ¿no?, de las revoluciones burguesas, ¿no?, en el siglo XVI, XVII, y que va acompañado con el renacimiento de la ciencia, ¿no?, donde la ciencia se coloca en el primer plano del conocimiento, ¿no?, para el ser humano, por lo menos para las capas más cultas, ¿no?, más avanzadas, ¿no? Y bueno, el término materialismo en filosofía, igual que el término idealismo, tienen un significado bastante diferente al que tienen en la vida normal, ¿no? O sea, en la vida normal, cotidiana, materialista, es una persona egoísta, codiciosa, que aspira a vivir bien, ¿no?, digamos, y que le importa poco el resto de la gente, ¿no? Mientras que idealistas se identifica una persona, digamos, que altruista, que se mueve, valga la redundancia, ¿no?, por ideales, ¿no?, desinteresada, etcétera, etcétera. Bueno, en filosofía marxista, estos términos no tienen nada que ver con el que nosotros usamos, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos materialistas, que los marxistas son materialistas, tiene que ver con que solamente reconocemos como única realidad la materia. Y para nosotros la materia, digamos, es todo lo que nos rodea, ¿no?, todo lo que podemos percibir, ¿no? No existe un mundo sobrenatural
inaccesible al cual nunca podemos llegar, sino que, digamos, lo que existe es todo lo que nos rodea, lo que podemos percibir, ¿no? Lo que podemos, digamos, con lo que podemos experimentar, ¿no? En su más amplia acepción, ¿no? Y bueno, y esto engloba, pues, tanto, ¿no?, la realidad material, ¿no?, que podemos tocar con las manos, ¿no?, pero también, o lo que podemos ver, ¿no?, con los ojos, ¿no?, del espacio, ¿no?, de las estrellas, el universo, sino también cosas aparentemente ideales o espirituales, ¿no?, como es el pensamiento humano, los sentimientos. Para nosotros esos también son fenómenos materiales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nosotros partimos de una ley, ¿no?, que es la ley quizás más importante, ¿no?, del materialismo, que es la unidad de la materia. Es decir, cualquier cuerpo es reducible a un conjunto de átomos que está formado por protones, por electrones, ¿no?, por neutrones, por lo cual, digamos, hasta el cerebro, ¿no?, que parece, digamos, ¿no?, y de hecho es, digamos, el producto más elaborado de la materia, pues también está formado por células y tiene conexiones, ¿no?, electromagnéticas en su interior, ¿no?, en sus reacciones, en sus neuronas, con lo cual realmente, por esa razón, digamos, pues las mismas leyes generales, ¿no?, digamos, se pueden aplicar a cualquier aspecto de la realidad, porque la realidad es toda materia y toda materia se puede reducir a elementos comunes, ¿no?, de átomos, electrones, protones, etcétera, ¿no? Y esa, digamos, es la cuestión fundamental, ¿no? El materialismo también tiene otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, y es que nada de lo que se nos aparece o nada de lo que se manifiesta viene de la nada. Esto parece una perogrullada, pero lo que quiere decir, digamos, es que todo está determinado por la realidad material que existe, ¿no? Todo tiene una explicación y esa explicación se puede conocer, ¿no?, y se puede acceder a ella, tarde o temprano, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo te decía, ¿no?, antes, ¿no?, del tema del cerebro. Es decir, obviamente, ¿no?, cuando una persona tiene un daño cerebral, o sea, si realmente existiera un alma, digamos, ¿no?, nosotros obviamente no creemos en el alma, ¿no?, como un ente ideal, ¿no?, separado del cuerpo, sino que evidentemente el cerebro actúa, ¿no?, como el principal, digamos, expositor, ¿no?, de estos sentimientos, de las ideas. Pues cuando hay un daño neurológico, pues una persona, digamos, tiene dificultades para expresar ideas, para expresar sentimientos. Es decir, ahí vemos cómo no es el alma que está dañada, sino la medida en que hay un daño cerebral, un daño físico, un daño material, eso, digamos, tiene otras consecuencias a nivel del pensamiento, a nivel del sentimiento, a nivel de los estímulos, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, que quizás es el campo de la ciencia, ¿no?, que puede parecer más abstracto, 1, 2, eso de dónde viene. Sin embargo, en su origen las matemáticas tienen también una raíz material. Por ejemplo, la rama más antigua de la matemática es la geometría, es lo primero que apareció, ¿no?, en el registro histórico, ¿no?, en la cuestión matemática, y que tiene que ver, pues, con el tema de dividir la propiedad, con la aparición de la propiedad privada, con el tema de organizar, ¿no?, por ejemplo, en las zonas fluviales, que es donde nace la civilización, en Egipto, ¿no?, en Sumeria, ¿no?, pues a la hora de el tema de el flujo, ¿no?, del agua, ¿no?, de las crecidas del Nilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la astronomía, ¿no?, en la medida en que eran fenómenos periódicos, este tema de las inundaciones, pues era útil, ¿no?, y en la medida en que se vio, fruto de una experiencia larga, ¿no?, de que determinadas posiciones de las estrellas anunciaban o coincidían con esa época, ¿no?, de inundaciones, pues eso estimulaba, ¿no?, conocer la posición de las estrellas, ¿no?, para ver, ¿no? Por ejemplo, la numeración romana, que todos conocemos, ¿no?, el 1, que es el palito, el 2, que son 2 palitos, está vinculada a la mano, ¿no? Con la mano señalas un dedo, 2, 3, 4, históricamente eran 4, ¿no?, el número romano, y el 5, que es la V de la mano, que quedó ahí como V, ¿no? O el 10, que son
2 subes cruzadas, ¿no? Son 5 dedos y 5 dedos son 10 dedos, ¿no? O sea, ahí, con estos pequeños ejemplos, lo que quiero plantear es que incluso, ¿no?, pensamientos muy abstractos pues tienen que ver con eso. Y solamente para terminar este punto, como digo, la idea de esta mesa de debate no es abarcar, ¿no?, exhaustivamente todo, requeriría mucho tiempo, ¿no?, muchas charlas, sino solamente, como tú bien decías, dar unas pinceladas para estimular, ¿no?, a los compañeros y compañeras que nos están viendo a que investiguen, ¿no?, y a que profundicen, ¿no?, y a que por su cuenta lean, ¿no? Por ejemplo, los idealistas, decimos idealistas en sentido filosófico porque ellos plantean que las ideas vienen del interior del ser humano o de Dios sin relación con el mundo material. Y nosotros decimos que no, que las ideas son un producto material, ¿no?, fruto de las condiciones materiales, ¿no?, que inciden en el ser humano. Eso se conceptualiza y se expresa verbalmente, por escrito o de manera pensada, ¿no? Por ejemplo, la moral, ¿no? Aparentemente, en la vida cotidiana, pensamos que la moral tiene una validez eterna. Es decir, lo malo siempre ha sido malo y siempre será malo. Lo que hoy entendemos que es bueno, siempre fue bueno en el pasado y pensamos que siempre va a ser bueno eternamente, ¿no? Hay que decir que no es así, que la moral ha cambiado conforme cambian las condiciones materiales, incluso retrocede desde el punto de vista de lo que uno consideraba bueno, ¿no?, y luego y que ha sido rechazado, malo, y que es rechazado y que luego encuentra de nuevo una audiencia, ¿no? ¿Y eso por qué, no? Y decimos que la moral cambia conforme cambian la situación material, las relaciones sociales, ¿no?, todo un conjunto de aspectos. Por ejemplo, a nosotros el canibalismo nos puede parecer algo horroroso, ¿no?, horrendo, ¿no? Comerse a un ser humano, digamos, incluso aunque sea carroña, aunque esté muerto, ¿no?, pues produce cierta repugnancia, ¿no? Y es lógico. Sin embargo, en un pasado remoto, una gran parte, ¿no?, de la humanidad practicaba el canibalismo. Si bien quizás no de manera permanente, consecuente, pero sí eventualmente, ¿no? Y eso era una necesidad, ¿no?, porque era tan bajo el nivel de desarrollo y la falta, ¿no?, de encontrar alimento que el canibalismo se imponía como una necesidad y no generaba una repulsa moral. Obviamente, ¿no?, cuando el ser humano consigue establecerse con el neolítico, descubriendo la agricultura, también, ¿no?, la domación de los animales, ¿no?, y poder establecerse, pues ya no necesita, ¿no?, puede producir un excedente y no necesita comerse a sus semejantes para mantenerse. Y ahí se desarrolla una nueva moral. Por tradición, pues ya, digamos, los elementos de la vieja civilización, de la vieja moral, que quedaban dispersos, cuando la nueva moral pues se ve como algo reprobable. Por ejemplo, el tema de la igualdad, ¿no? Ahora nos parece que la igualdad humana es un principio, ¿no? La ONU lo establece como uno de sus derechos fundamentales. Sin embargo, durante milenios, los seres humanos pensaban que eran desiguales. Incluso las clases oprimidas, como los esclavos, pensaban que eran inferiores a sus amos. Estaba establecida esa moral, la moral del esclavismo, que era aceptada como algo bueno, incluso entre pensadores geniales como Aristóteles y otros, ¿no? Y sin embargo esa idea también nos parece aberrante, ¿no?, aunque existe, disfrazada, o a veces no tan disfrazada. ¿Y de dónde viene el concepto moderno de la igualdad humana? Pues es un concepto que viene con el capitalismo. El capitalismo se basa en el intercambio de mercancías, ¿no? Para que dos mercancías se puedan intercambiar, se puedan comprar y vender, tienen que valer lo mismo, ¿no?, tienen que tener el mismo valor, es decir, en términos marxistas, tienen que tener el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario para ser producidas. Con lo cual, si dos cosas se pueden intercambiar es porque son iguales. Esto significa que la capacidad física e intelectual del trabajador que ha hecho este producto es igual a la capacidad física e intelectual del trabajador que ha hecho este otro. Con lo cual, digamos, de ahí emana, ¿no?, la igualdad del intercambio, la igualdad del trabajo, la igualdad de las capacidades físicas e intelectuales, ¿no? ¿O por qué la idea de la igualdad de la mujer con respecto al hombre?
Cuando durante siglos, incluso bajo el capitalismo, digamos, mucha gente percibía, ¿no?, que eran seres inferiores. Sin embargo, ha sido la entrada masiva de la mujer en el trabajo productivo, haciendo valer su igualdad a la hora de su capacidad intelectual, ¿no?, y física, ¿no?, para ejercer ese trabajo productivo, es lo que ha establecido, obviamente, esa idea moral, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante resaltarla, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Claro. Y solamente para terminar de verdad con esto, porque, bueno, que puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que más se conoce del marxismo, ¿no?, de la lucha de clases, ¿no? Pues tiene, digamos, que ver bastante, ¿no? En última instancia, ¿por qué? Porque en última instancia la lucha de clases es un reflejo material de esta sociedad capitalista que tenemos, ¿no? En concreto, ¿no?, de la clase trabajadora, como también había lucha de clases en el feudalismo, ¿no?, entre diferentes clases, y por lo tanto las ideas políticas, las ideas morales, las ideas jurídicas de cada clase contendiente tiene que ver, digamos, con su situación material de vida, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay una moral de clase capitalista y una moral de clase proletaria, ¿no?, también en este aspecto. Genial, sí, claro, es muy importante de vincular el materialismo y las condiciones materiales con la moral, y cómo cambia con las épocas es algo que mucha gente ignora, ¿no?, muy a menudo. Así que pasando de esa primera parte de la frase materialismo dialéctico, pasamos a ¿qué es la dialéctica? Sí, la dialéctica es una palabra un poco extraña, ¿no? Viene del griego, que significa diálogo, debate, disputa, y que, bueno, pues modernamente fue rescatada, ¿no?, por Hegel, gran filósofo alemán, ¿no?, que este hombre tuvo una particularidad, ¿no? Nosotros consideramos que es uno de los grandes genios, ¿no?, que ha dado la humanidad, ¿no?, en su historia, más allá de que era un filósofo idealista, religioso, ¿no?, y pensaba que era la idea la que movía el mundo, ¿no?, digamos, el espíritu de Dios, ¿no?, el que movía el mundo. Sin embargo, este hombre fue capaz de penetrar, ¿no?, más allá, ¿no?, de lo superficial, y fue capaz de extraer una serie de leyes generales que se pueden aplicar a cualquier aspecto de la realidad y funcionan en el sentido de que se corresponden con esa realidad, ¿no? Lo que hicieron, digamos, Marx y Engels fue darle la vuelta y sustentar, ¿no?, esa idea de la dialéctica sobre bases materialistas, como hemos planteado ahora, ¿no? Bueno, la idea de la dialéctica, la idea es que todo está en un proceso de movimiento constante y de cambio constante, ¿no? No hay nada eterno, todo está en permanente flujo. A veces más rápido, a veces mucho más lento, ¿no? Y esta es una idea muy, muy interesante, y además lo podemos ver. El ser humano no siempre ha estado en la Tierra, ni siquiera nuestros ancestros eran iguales que nosotros, ha cambiado, los continentes no siempre han estado fijos, se mueven, ahora mismo se siguen moviendo constantemente, nuestras ideas no son las mismas, nosotros no somos los mismos, vamos cambiando con la edad, ¿no? Las sociedades cambian, las ideas filosóficas, las cosas se desgastan, se rompen, hay que cambiarlas, y esa, digamos, concatenación general es una idea muy interesante, ¿no?, muy intuitiva a tener en cuenta, ¿no? Y esa es un poco esa idea que quería plantear, ¿no?, la idea de la dialéctica. Y ya ahí podemos entrar, digamos, en un aspecto, ¿no?, en una serie de leyes, que ahora, si quieres, podemos comentar, ¿no? Porque Engels decía, ¿no?, que la dialéctica era la ciencia de las leyes generales del movimiento, de la naturaleza, del pensamiento y de la sociedad humana, ¿no? Es decir, la dialéctica o el materialismo dialéctico es un compendio, o la dialéctica, de leyes muy generales que explican a grandes rasgos el movimiento que se da en la naturaleza, en el pensamiento y en la sociedad humana. Es decir, que abarca todo el campo de la realidad material, ¿no? Y esto es una idea muy interesante, ¿no?, muy innovadora en el pensamiento humano, y una herramienta muy útil para análisis, no solamente político, no solamente lucha de clases, sino incluso para el análisis científico y histórico, ¿no?, y psicológico incluso, ¿no? Es un tema muy interesante. Muy bien, y bueno, pues ahora entonces que has mencionado esas leyes,
Ahora podemos meter un poco más en qué son las leyes, ¿no? Porque eso es esencial a entender la dialéctica y entender cómo aplicarlas, ¿no? Así que podrías explicarnos cuáles son esas leyes. Sí, las tres leyes, ¿no?, de la dialéctica, ¿no?, que sintetizó en primer lugar, ¿no?, Hegel, y que luego completaron, ¿no?, o le dieron una forma materialista, ¿no?, Marx y Engels. Lo primero es la cuestión del movimiento, ¿no? Es una pregunta un poco banal, pero bastante profunda, porque la cuestión es por qué las cosas cambian, es lo que hay que preguntarse. Y más interesante aún, ¿por qué es inevitable que todo cambie? Que nada permanezca igual. ¿Por qué se produce el movimiento? Según la dialéctica, el movimiento se produce por la existencia de tensiones dentro de cualquier fenómeno, cualquier aspecto de la realidad. La existencia de contradicciones. Contradicción en filosofía significa tensión, significa contraste, significa cosa diferente. Es esa tensión lo que provoca el movimiento. Por ejemplo, ¿por qué tenemos luz en nuestras casas, ¿no? Porque hay cables, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se mueven los electrones de una punta a otra del circuito? Porque obviamente hay un circuito a dos extremos y hay una diferencia de tensión entre los extremos. Esa diferencia de tensión es lo que hace que los electrones se puedan mover. Es como un plano inclinado. Si inclinamos un plano y dejamos caer cualquier cosa, la gravedad atrae. Esa es la contradicción, ¿no? Digamos, la diferencia de tensión, el contraste, lo que provoca el movimiento, ¿no? Lo que provoca, digamos que un fenómeno se nos aparezca. Otro ejemplo de andar por casa. ¿Por qué podemos leer? Parece también una pregunta banal, pero mira, si puedes leer es porque está escrito negro sobre blanco, porque hay un contraste. Si las letras fueran blancas no podrías leer, no podrías experimentar el movimiento de la lectura, por llamarlo así. Necesitas un contraste, una tensión, una contradicción para que se suscite un fenómeno, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué podemos caminar, ¿no? Que puede parecer otra cuestión banal. Puedes caminar porque con un pie te impulsas hacia atrás, empujas a la tierra hacia atrás y como reacción la tierra genera, digamos, una reacción en sentido contrario, ¿no? Y por eso, y que te impulsa hacia adelante, ¿no? Entonces, no puedes contemplar ningún fenómeno de tu vida cotidiana, de la política, de la historia, sin la existencia de una contradicción interna que la hace manifestarse, que la hace vivir. Porque, en última instancia, ¿cuál es la contradicción fundamental en la sociedad capitalista? Pues obviamente las clases sociales opuestas, la opresión, ¿no?, por parte de la clase dominante de la burguesía sobre la clase trabajadora, ¿no? A través, digamos, de la apropiación del trabajo no pagado a la clase obrera, la plusvalía que se la queda el capitalista, ¿no? Entonces, el motor, ¿no?, que hace mover, ¿no?, a la sociedad capitalista son dos clases opuestas, y la opresión de una clase por otra, ¿no? Entonces, son cosas interesantes, ¿no?, a tomar en consideración, ¿no?, para entender esto, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad capitalista existe otra contradicción que se deriva de la primera y que marca, digamos, su bancarrota también, ¿no?, su crisis, ¿no? Y es que mientras que la producción capitalista es social, es decir, toda la sociedad participa en la producción. Los trabajadores en la empresa, la logística, lo que la transporta, el comercio, en fin, todo, miles de personas participan en esa producción. Incluso esos productos se convierten en parte integrante de la vida cotidiana sin las cuales no podríamos vivir, por ejemplo, sin Internet hoy. Sin embargo, los frutos de esos productos son privados, se los apropian los dueños de esas empresas. Es una contradicción porque es una necesidad para la humanidad, vacunas, por ejemplo, jeringuillas, pero solamente se producen si dejan beneficio unos puñados, ¿no? Entonces ahí vemos, digamos, la bancarrota, ¿no?, y esa contradicción que debe ser superada por la sociedad, ¿no? Entonces, pues,
Por eso digo que una de las primeras leyes de la dialéctica es esta, ¿no? Lo que se llama la unidad y oposición de contrarios. Es decir, en cualquier fenómeno hay dos elementos contrapuestos que son los que provocan su existencia, y que están en permanente, digamos, tensión unos con otros, ¿no? Y que solamente cuando esa contradicción es anulada, es cuando... Perdón, está bien. Digamos, cuando ese movimiento particular desaparece, ¿no? Muy bien, ok. Y esto, bueno, ya has mencionado una de las leyes, si quieres profundizar un poco más en las otras dos, ¿no? Sí, la segunda ley de la dialéctica es la ley de la transformación de la cantidad en calidad, ¿no? Que también es una ley central, ¿no? Hemos visto que la ley de la unidad y oposición de contrarios explica el movimiento, ¿no? Que un fenómeno se manifieste, se perciba, exista. La ley de la transformación de la cantidad en calidad nos indica el cambio, no solamente ya el movimiento, sino el cambio. Y lo que viene a decir es que la acumulación de pequeños cambios de cantidad, cambios cuantitativos, provocan en determinado momento un cambio cualitativo que transforma la naturaleza del fenómeno o lo sitúa, digamos, en un plano muy diferente, en otra cosa. Y esto se manifiesta en múltiples ejemplos, podríamos dar millones de ejemplos, tanto de la política, de la economía, de la lucha de clases, de las ciencias. Por ejemplo, el ejemplo más socorrido, pues, que siempre ponemos, es el famoso ejemplo de la ebullición del agua. En condiciones normales de temperatura, ¿no?, y de presión, el agua, si es agua pura, ¿no?, que no tiene, digamos, un aditamento, ¿no?, que, pues hierve a 100 grados, ¿no? Calientas el agua y pones un termómetro y verás que, digamos, a los 100 grados, ni un grado antes, ni un grado después, es cuando el agua se convierte, que es líquida, se convierte en vapor, cambia de fase, cambia a otro estado. Entonces, es un cambio además brusco, o sea, no es que a los 80 grados se vaya poniendo gaseosa poco a poco, ¿no?, sino que, digamos, es un cambio brusco. Y viceversa, si enfriamos el agua y la llevamos a 0 grados, se convierte bruscamente en sólido, en hielo. Y eso ocurre de manera brusca. O sea, pequeños cambios cuantitativos provocan en un punto un cambio cualitativo, un cambio de fase, como se dice en física, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, nuestros amigos granadinos, ¿no?, si nos están viendo, tienen ahora bastante experiencia. En realidad, digamos, ¿por qué se producen?, ¿no? Por choques en las placas tectónicas que normalmente no son apreciables para el ser humano, pero provocan, digamos, ¿no?, tal acumulación de energía, de fuerza, ¿no?, que en determinado momento, ¿no?, cuando el material cede, se rompe, se quiebra, toda esa energía acumulada, digamos, eclosiona, ¿no?, de una manera brusca, ¿no?, moviendo bruscamente las placas tectónicas y provocando los terremotos, ¿no? Entonces, o sea, ¿no?, el terremoto no es que va poquito a poquito, ¿no?, permanentemente, ¿no?, sino que en momentos concretos eclosionan. ¿Qué es una guerra? ¿No? Ya que entramos en el terreno de la política, sino la acumulación, ¿no?, de pequeñas fricciones entre dos países, dos clases, dos potencias, ¿no?, hasta que finalmente, ¿no?, ante cualquier mínima chispa provoca, obviamente, el conflicto, ¿no? En la escuela nos dicen que la Primera Guerra Mundial fue causada, ¿no?, por el asesinato, ¿no?, del pretendiente al trono, ¿no?, el que iba a ser el siguiente emperador, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, en Sarajevo fue asesinado por un nacionalista serbio, y que eso provocó, pero obviamente ese fue el fenómeno último, digamos, sino que obviamente la guerra ya estaba preparada por otros aspectos, ¿no? Incluso podemos ver este concepto dialéctico en frases comunes, la gota que colmó el vaso. Es decir, puede llenar un vaso gota a gota, pero es suficiente una sola gota para que todo el vaso rebose, ¿no?, por así decirlo, ¿no? O esto es lo que ya faltaba, ¿no?, esa idea psicológica, ¿no?, de que estoy ya tan
tan tenso que encima me vienes con otro problema y ya estallo, ¿no? Un estallido de furia también se explica por esta ley, digamos, dialéctica y sobre todo lo que es una revolución. Un estallido, una huelga, es la acumulación de frustración, de ira, de bronca, ¿no? Hasta que la más mínima excusa, ¿no? La misma mínima ataque aparentemente inocente provoca, digamos, una explosión de furia, ¿no? Y estalla un movimiento huelguístico, estalla un proceso revolucionario, ¿no? Y esto, digamos, es algo muy interesante, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Y por último, la tercera ley de la dialéctica. Sí, la tercera ley de la dialéctica tiene también un nombre un poco extraño. Sí. Se formula así como ley de la negación de la negación, ¿no? Y bueno, y personalmente, aunque obviamente aquí no se puede establecer gradación de cuál ley es más importante que otra, es una estupidez, pero para mí es una ley muy importante y a la que, digamos, hay que darle mucha atención, ¿no? La ley de la negación, que aunque tiene este nombre extraño, utiliza el término negación en sentido filosófico, ¿no? En filosofía, negación no significa rechazar o anular o eliminar solamente, incluye ese concepto, sino que también tiene la connotación o tiene también el otro aspecto de preservar algo antiguo que sigue siendo válido, pero que ya no puede mantenerse dentro de las viejas formas, ¿eh? Y por lo tanto necesita una nueva medio para que pueda seguir desarrollándose, ¿no? Negación en filosofía significa al mismo tiempo rechazar y preservar. Claro, se trata de ver, digamos, preservar aquello que, digamos, conduzca, ¿no? Un desarrollo avanzado o un progreso, ¿no? De ese aspecto. Nosotros los marxistas planteamos que existe la evolución. O sea, la evolución existe, digamos, desde nuestro propio universo, ¿no? Que no siempre es igual, evoluciona constantemente, evolucionan la fisonomía, ¿no? De la Tierra, evolucionan las especies, evolucionamos nosotros desde que nacemos hasta que morimos, y la ley de la negación explica, digamos, el cambio a largo plazo. Es decir, hemos visto que la ley de unidad y lucha de contrarios explica el movimiento, por qué las cosas se mueven, por qué las cosas existen, aparecen, se nos aparecen, las percibimos. La ley de la transformación de la cantidad en calidad explica el cambio, los cambios, y la ley de la negación explica la evolución a largo plazo, ¿no? Son diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que la ley de la negación dice que nada surge de la nada, ¿no? Es una idea un poco de perogrullo. ¿Qué queremos decir esto? Queremos decir que si algo, una ley científica, por ejemplo, un pensamiento filosófico, una conclusión política, digamos, nace porque está asentado en concepciones anteriores. Quiero decir, ninguna ley científica surge de pronto, sino que siempre surge de lo que hay ya, de lo viejo. Entonces se ve que la ley vieja entra en contradicción, no puede explicar algunos fenómenos, al final hace agua por todos lados y a partir de la ley antigua nace algo que lo complementa, lo desarrolla, con lo cual la ley vieja queda anulada y queda enriquecida con nuevas aportaciones o nuevos desarrollos. Por ejemplo, Hegel mismo, a la hora de explicar esta ley, también demostraba una honestidad intelectual enorme, ¿no? Porque él decía, yo no soy como otros filósofos, ¿no? Que dicen, no, mi sistema filosófico es el bueno, y lo que decían los anteriores, nada más que decían tonterías o no sirve para nada. No, Hegel dice, no, los filósofos griegos en sus diferentes escuelas, la filosofía de la Edad Media, la filosofía, digamos, de la contemporánea, la de Spinoza, la de Kant, etcétera, todas son eslabones necesarios sin las cuales una no explica a la otra, y mi filosofía, en última instancia, se ha producido gracias a los eslabones dejados por las filosofías anteriores,
que hasta cierto punto construyeron atalayas sobre las cuales yo construyo una visión más completa, más avanzada, más desarrollada, ¿no? Y la ciencia también. Si nosotros, por ejemplo, damos por válido todavía, por ejemplo, la ley de Arquímedes, ¿no? Que fue promulgada hace ya 2000 años, ¿no? Pero evidentemente la ley de Arquímedes no explica fenómenos nuevos, ¿no? Tiene que ser completada. Newton, ¿no? Dio un aporte fundamental a la ciencia basándose en lo que ya se conocía, pero las leyes de Newton también empezaron a quedarse obsoletas en aspectos que requieren una mayor profundidad, ¿no? De conocimiento. Siguen siendo válidas en general para la vida cotidiana, pero no sirven, por ejemplo, para investigar las estrellas o para investigar el átomo. Y las nuevas, digamos, mecánica dialéctica, ¿no? de la ciencia, de la mecánica cuántica, perdón, mecánica dialéctica, pues es, digamos, contiene parte, ¿no? De la mecánica newtoniana, pero va más allá, ¿no? Con lo cual esto es un dato interesante. Incluso Hegel, ¿no? Y Engels ponen un ejemplo que es muy interesante, ¿no? Que explican, por ejemplo, el famoso caso, ¿no? de la bellota, y es que dice, mira, si tú tienes una bellota, parece que el fin de la bellota es un fin en sí mismo, ¿no? Comértela, pero no, porque si tú pones esa bellota y la siembras en la tierra, surge un tallo. O sea, has puesto una bellota en la tierra, ha generado un tallo y la bellota ya no está, desapareció, ha sido negada. No ha sido negada completamente, ¿no? Porque ha adquirido o se ha desarrollado para adquirir la forma de un tallo. Ahora bien, ese tallo al final crece, se forma un árbol, ¿no? Ha negado su forma infantil, por así decirlo. Pero ese árbol frondoso al final da una flor. Parece, digamos, que el fin del árbol era dar flores, ¿no? Y que el crecimiento desde la bellota hasta el árbol era un medio para que se manifestara la flor. Pero luego vemos que esa flor se convierte en una fruta, en un fruto. Y la flor ha desaparecido, ha sido negada, se ha transformado, ¿no? Digamos, en ese fruto, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Es interesante porque volvemos al principio. Es decir, pones una semilla y al final obtienes el fruto y el fruto que contiene las semillas. Vuelves al principio, pero a un nivel superior, a través de etapas, cada una de las cuales son necesarias. Cada etapa es necesaria para que se dé la siguiente. Pero no volvemos al principio exactamente, volvemos, de ahí la negación de la negación, volvemos a un nivel superior, porque donde pusiste una semilla, al final hará aparecido 10, 15, un fruto, contiene 4, 5, 10, 15, 20 semillas, ¿no? Con lo cual es un desarrollo más profundo, más complejo, digamos, de la materia en particular, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver, y con esto termino en este aspecto, también con la lucha de clases y la lucha en la cual estamos empeñados, ¿no? Es decir, ¿por qué existen las clases sociales? ¿A dónde conduce la lucha de clases? ¿Por qué nos llamamos comunistas? ¿Por qué aspiramos a la sociedad comunista, ¿no? Bien, hay que decir de que la sociedad humana nunca fue estable, ¿no? Eso basta con mirarlo, aunque en la escuela no se explica nunca, digamos, el estadio inferior, ¿no? de la humanidad, que era lo que nosotros llamamos el comunismo primitivo, en la etapa del cazador-recolector, cuando no existían clases sociales, no existían jerarquías, y todo era común, todo era compartido. No había ricos, ni pobres, ni policía, ni represión, ni Estado. Entonces, ¿por qué surgen las clases sociales, ¿no? Eso es una materia para otra discusión. Eso lo explica Engels en su libro El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. En un momento dado surge la propiedad privada, por X circunstancias, no vamos a explicarlo ahora, por falta de tiempo, porque se dieron una serie de contradicciones nuevas que no existían, que fue el descubrimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la esclavitud, hacer trabajar a otros, ¿no? Para que te produzcan el sustento, ¿no? Eso fue una contradicción nueva que no existía en la vieja sociedad primitiva. Es decir, en la dialéctica los movimientos y las contradicciones desaparecen y surgen nuevas continuamente. Pues bien, esa contradicción particular surgió en la sociedad humana, ¿no? Y se ha ido desarrollando en diferentes niveles. Entonces, lo interesante de la sociedad capitalista
es que por primera vez ha creado las bases para que no exista la excusa de la existencia de esas propias clases. Es decir, por ejemplo, en el esclavismo no había riqueza suficiente en la sociedad para garantizar a todos el mismo nivel de vida por arriba, ni siquiera en el feudalismo. Pero la particularidad del capitalismo es que ha creado una base industrial, técnica, agrícola, científica y técnica que permite a la humanidad poder vivir sin diferencias sociales bajo la propiedad colectiva, administrando de manera democrática, armónica con el medio ambiente y fraternal los recursos para solucionar los problemas de la humanidad y situarla a un nivel de auténtica humanidad, de auténtica historia, y no al nivel de la barbarie que estamos viendo ahora, ¿no? Por eso la idea del comunismo no es una idea voluntarista de justicieros sociales, sino que se corresponde con, digamos, la marcha que indica, ¿no?, la sociedad capitalista, pero es algo que hay que hacer de manera consciente, a través de la clase que está llamada a hacer esa revolución, esa transición, ¿no?, del capitalismo, ¿no?, al socialismo, hacia el comunismo, ¿no?, que es la clase trabajadora, donde no habría propiedad, no habría Estado, no habría opresión. Es decir, volveríamos aparentemente a la sociedad humana comunista primitiva, pero a un nivel superior, igual que la semilla. Exacto, sí. Digamos, beneficiados con 5.000, 10.000 años de avance técnico, cultural, artístico, moral, ¿no?, en unas relaciones sociales sin opresores, donde obviamente habría una nueva moral, donde realmente el ser humano alcanzaría unas cotas, digamos, que ahora mismo no son inimaginables, ¿no?, para nosotros. Muy bien, sí, eso, bueno, es lo más bonito de la dialéctica y también nuestro objetivo principal como marxistas, ¿no?, es llevar a cabo este cambio, esta transformación en el mundo. Así que, bueno, muchas gracias, David, por contestar a mis preguntas. Ahora tenemos unas preguntas por el chat, así que no sé si he perdido un poco de mi conexión de internet o se ha cambiado de posición David. Pero aquí tenemos en el chat unas preguntas que podemos terminar la sesión con esas. Espera que voy a averiguar si tengo mi conexión bien o no. Bueno, parece para contestar a vuestras preguntas, ¿no? Es lo más importante. Vamos a ver qué tal. Bueno, mientras tanto lo leemos las preguntas, ¿no? Saludos a Fabricio y primera pregunta de Javier. Parece que en los últimos años hay un cuestionamiento cada vez mayor de las ideas filosóficas dominantes que podemos englobar en la posmodernidad. Puede ser que ello tenga que ver con la propia crisis del sistema capitalista. Puede haber, gracias a ello, un nuevo interés en las ideas marxismo. Pues sí, supongo que me gustaría pensar que sí. Eso es una pregunta muy importante. Voy a ver si puedo encontrar a David. Y si no, pues podemos guardar esas preguntas para responder en privado, ¿no? A vosotros. A Oscar dice, ¿por qué Marx dice que la lucha de clases deriva irremediablemente a la dictadura del proletariado? No es posible una perpetuación de las sociedades basadas en divisiones de clases sociales, o si irremediablemente estamos destinados a superar las clases sociales, ¿para qué luchar? Parece que todavía no hemos logrado volver a conectar con David. No sé dónde ha desaparecido. Así que, pues,
sin mucho más, pues voy a terminar esa transmisión aquí, porque no tenemos mucho tiempo para contestar a estas muy buenas preguntas, pero podemos contestar en otro momento. Que pues os aliento a todos de investigar nuestra librería, ¿no? Nuestro material que tocamos la cuestión de la dialéctica y el materialismo dialéctica, ¿no? La filosofía del marxismo en un folleto de solo 2 euros. También tenemos contenido de Engels, una introducción a la dialéctica de la naturaleza y que está combinado con otro texto breve de cómo transformar el mono en hombre, ¿no? Dos preguntas muy llamativas e interesantes. Y eso podéis encontrar estos textos en librería marxista, que es librería.luchadeclases.org, ¿vale? Todo en minúsculas. Y bueno, pues desafortunadamente parece que no hemos vuelto a tener David con nosotros. Así que, bueno, está volviendo. Muy bien. Dice, bueno, David, ¿qué pasó? Muy bien, pues aquí tenemos 3 preguntas. Bueno, en primer lugar quiero presentar mis disculpas, pero es que se me fue la batería estoy con el portátil y no tuve la precaución de tenerlo enchufado a la corriente eléctrica. Sí. Disculpa. Bueno, todos siempre aprendemos de estas lecciones técnicas. No había relación dialéctica entre la computadora y la corriente eléctrica. Así que... Mira, aquí tenemos 3 preguntas, así que creo que tenemos tiempo para contestar por lo menos a uno de ellos, ¿no? Así que aquí tenemos uno de Javi, hay uno de Oscar y uno de César, ¿no? Así que, bueno, aquí voy a leer lo de Javi como la primera pregunta, ¿no? Dice, parece que ya lo has leído, ¿no? Okay, sí, pues adelante con eso, ¿no? Sí, bueno, en realidad, digamos, lo que hay que decir es que actualmente la filosofía es lo más alejado de la preocupación cotidiana de cualquier persona y no es de extrañar, ¿no? Porque obviamente lo que hoy se vende por filosofía son cosas farragosas que nadie entiende y además nosotros creemos que conscientemente se emplea un lenguaje oscuro, típico, ¿no? de un augur, ¿no? Digamos, que se satisface consigo mismo, pero que realmente no tiene ninguna utilidad práctica, ¿no? en la vida cotidiana, ¿no? Y lo que predomina en los pensamientos filosóficos es el pesimismo, el individualismo, el subjetivismo, que las cosas no se pueden conocer, volvemos a las ideas de Kant, ¿no? En su esencia, de que no existen leyes objetivas, sino que cada uno experimenta la realidad de una manera. Bueno, yo haré una invitación. Si no creéis en leyes objetivas, caminad, subid a vuestro 5º piso de un edificio y dejaros caer, ¿no? por el balcón, a ver si la ley de la gravedad se manifiesta o no en vuestra vida particular, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, obviamente, es un pensamiento regresivo que realmente no juega ningún papel salvo en capas dirigentes, reaccionarias, que nosotros tenemos la obligación de combatir, ¿no? Con lo cual, creemos que gente, ¿no? cada vez más gente, más activistas, ¿no? ven la insuficiencia de este tipo de fenómenos, de explicaciones, y que tratan de encontrar en el marxismo sí, una orientación, ¿no? una vida, ¿no? Lamentablemente en grupos de izquierda se han establecido este tipo de filosofías modernistas, ¿no? de que no hay grandes relatos, ¿no? Me viene a la cabeza algunos dirigentes de Podemos, por ejemplo, de Izquierda Unida. Postmodernistas, más bien. Postmodernistas, más bien, de que lo que importa es el día a día, ¿no? Entonces, digamos, pues obviamente eso ni orienta ni explica, además es falso. Es falso, digamos, que la historia no tenga un sentido, que la historia no funcione en base a leyes, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que la historia, el motor fundamental de la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas.
la manera en que la humanidad produce y reproduce sus condiciones de existencia, sus medios de vida, para existir, ¿no? Y que tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la división del trabajo, con la estructura de clases de la sociedad, y que eso genera, ¿no? Pues toda una serie de movimientos, de luchas, ¿no? Que se corresponden con el movimiento dialéctico de otros aspectos de la materia, ¿no? Y esta lucha de clases conduce. Ahora bien, no es un fin el comunismo automático. Si eso fuera así, no haría falta este tipo de charlas, ni la lucha política, ni escribir libros, ni hacer manifestaciones, ni luchar. Nos dejaríamos a que la historia no hace nada. Son hombres y mujeres concretos, los que se ven motivados a hacer la historia, pero conocer cómo funciona tu realidad, qué es lo que te determina, en qué contexto estás, conocer eso facilita y acelera el tránsito, digamos, hacia una sociedad nueva que esté más acorde con la realidad material en la cual está la humanidad en este momento, ¿no? Muy bien, vale. Tenemos 3 preguntas más. Bueno, lo de Oscar es una serie de preguntas, así que tenemos tiempo para contestar a una pregunta más. Si quieres lo de César o lo de Joaquín o una de las preguntas de Oscar, ¿no? Bueno, con el tema de vamos a ver, él habla de la dictadura del proletariado. Hay que decir que el término dictadura del proletariado es un término que Marx utilizó en su momento haciendo una comparación con la figura del dictador en la República Romana. No tiene que ver ese concepto de dictadura, nada que ver con lo que hoy entendemos por dictadura, después de la experiencia de Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Videla, Pinochet. En la República Romana, dictador era el que dicta. En periodos de guerra se daban poderes especiales a 1 o 2 individuos. Y Marx hace un juego de palabras, realmente, y se dice que la clase trabajadora tiene que establecer su gobierno, y además representando a la mayoría del pueblo, y ejercer, digamos, su dominio para llevar, digamos, esta lucha, ¿no?, por el socialismo a buen puerto, ¿no? Es el gobierno de la mayoría oprimida, ¿no? Pero tenía este sentido, ¿no?, de que él es equiparable al término democracia obrera, en nuestros términos. Hay que olvidar de que la democracia burguesa en la cual estamos existe una dictadura de la burguesía disfrazada, ¿no?, de democracia. Tú solo puedes trabajar donde un patrón te contrate, tú vas a cobrar lo que el patrón diga y te vas a ir a la calle cuando el patrón diga. Vas a poder estudiar si hay plazas, etcétera, etcétera. Es decir, realmente son otros los que dominan nuestra vida, dueños de la vida y de la muerte de millones de seres humanos, como estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Entonces, nosotros, por esa razón, para evitar confusiones, sobre todo personas, ¿no?, que no conocen bien la historia o que este término dictadura, ¿no?, pues tiene estas connotaciones tan negativas, preferimos utilizar el término democracia obrera, que es un término que también Lenin utilizaba de vez en cuando, ¿no? Y bueno, en este sentido, digamos, sí, la lucha de clases tiende, no irremediablemente, sino que tiende, digamos, al socialismo, ¿no?, a que la clase trabajadora tome conciencia como clase, la única clase auténticamente productora. Todo lo que nos rodea está hecho en fábricas, en instalaciones, o programada en ordenadores por técnicos. La clase trabajadora es la única clase auténticamente creativa de la sociedad, y además es la clase mayoritaria. En el Estado español el 85% son asalariados. Con lo cual, la idea es que la clase trabajadora tome conciencia de esto. ¿Por qué? Porque el capitalismo, que ya ha dejado de ser útil, que ha dejado de ser progresista, ¿a qué nos conduce? Cambio climático, pandemias irresolubles, guerras, opresión, explotación, barbarie a todos los niveles. Esto no es porque el capitalismo sea malo en sí, es una cuestión moral, sino que en la medida en que ya ha dejado de jugar un papel progresista, su persistencia genera toda esta barbarie que vemos. Entonces, este crecimiento de la clase obrera numéricamente, de la clase sin propiedad, de la clase que tiene una mentalidad colectiva innata, que se manifiesta en sus luchas, en sus intereses, demuestra que la sociedad tiende a una sociedad sin clases,
a una propiedad colectiva, sin propietarios, sino que sea la propiedad común, gestionada democráticamente entre todos, si la sociedad humana quiere sobrevivir. Entonces, el mérito de Marx y Engels fue haber anticipado la tendencia que anida dentro de la sociedad capitalista. Pero claro, esto no va a venir automáticamente. Tiene que ser obra consciente de los millones de trabajadores y trabajadoras, no ya en el Estado español solamente, sino a nivel mundial, ¿no? Muchísimas gracias por contestar a estas preguntas. Ya debemos ir cerrando. Perdón, que yo también me parece que tengo fallos técnicos, pero que debemos ir cerrando ya el debate, ¿no? Siempre habrá muchas más preguntas y mucho más para discutir, sí me gustaría un poco terminar de responder muy brevemente a las dos cuestiones que hay planteadas Óscar y Joaquín, que creo que es importante, ¿no? En otro aspecto, quiero decir, no hay una contradicción en lo que yo estoy planteando, una contradicción de método, no dialéctica, porque yo digo, en toda manifestación, incluso de sociedad humana futura, tiene que haber contradicciones. Si tú dices que eliminar la propiedad privada elimina la contradicción fundamental, ¿no?, donde se ha regido la sociedad de clase desde hace 10.000 años o 15.000 años, ¿cómo concebimos el comunismo como una sociedad sin contradicción, aparentemente? Y digo que no, que una cosa es que desaparece la contradicción fundamental de la sociedad de clase, que es la propiedad privada y con ella las clases sociales, pero en la sociedad comunista surgirán nuevas contradicciones que serán las que le darán movimiento a esa sociedad. ¿Y cuál va a ser esa contradicción nueva, fundamental, decisiva? Pues va a ser, en primer lugar, digamos, lo infinito que hay de conocimiento por adquirir del universo, de la propia materia misma, en diferentes campos, actividades y cosas que surgirán, para no aburrirse, ¿no? Y entre ese potencial de conocimiento que hay ahí, que hay que ir a buscarlo, y el conocimiento siempre limitado que tiene el ser humano en cada momento. Entonces, esa contradicción entre lo infinito por conquistar y lo finito, en lo que se mueven siempre nuestros conocimientos presentes, es lo que va a dar movimiento, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Una búsqueda, y va a ser un momento dinámico, hermoso, fraternal y realmente digno de ser vivido en ese momento. Claro. Y ya por último, con lo que planteaba Joaquín, ¿no?, que yo creo que es importante. Cuando él dice, bueno, ¿por qué nosotros damos tanto énfasis al materialismo dialéctico? ¿Y por qué damos tanto énfasis a que la dialéctica se manifieste en la naturaleza? Porque decimos, como las ideas del marxismo en política y en economía tienen un carácter dialéctico, la idea de la revolución, ¿no?, de cambios bruscos, de que todo cambia, de que no nos debe importar que los trabajadores no tengan una conciencia revolucionaria hoy porque mañana la van a adquirir, todo está en movimiento, en cambio constante, etc. Si esa misma forma de comportarse la sociedad, de comportarse el pensamiento, también la naturaleza tiene ese tipo de expresiones, quiere decir que nuestras posiciones son científicas. O sea, nosotros insistimos tanto en que la naturaleza es dialéctica porque eso confirma de manera científica el método de análisis dialéctico para la lucha de clases. Esa es la cuestión fundamental. Claro, Joaquín dice, bueno, ahí tenemos la ciencia, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no?, que por cierto era un científico idealista, amigo de Platón y luego nazi, que el tipo decía, y es cierto, en esta fase del conocimiento humano, digamos, de que es imposible, digamos, situar, ¿no?, exactamente una partícula subatómica, su posición, ¿no?, y su velocidad. ¿Por qué? Porque para ver una partícula tan pequeñita, necesitas un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico lo que hace es mandar un electrón con un pelotazo que le da. Pero claro, el problema está en que las partículas subatómicas son tan pequeñitas que cuando el electrón
golpea esa partícula y rebota, y por eso podemos verlo, el golpeo del electrón cambia la posición y el movimiento, entonces ves una cosa u otra, pero no puedes ver, por eso le llama el principio de incertidumbre, porque no puedes percibir una partícula subatómica, su posición y su velocidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso nos genera una duda de incertidumbre hacia en lo que él plantea una indeterminación, ¿no? En nuestras perspectivas, en el futuro, en lo que estamos preveyendo. Bueno, lo primero que hay que decir es que la física o el marxismo en realidad se basa en el estudio de los grandes de los movimientos de partículas. Es decir, por ejemplo, no en partículas concretas. Lo más fundamental es son las probabilidades. Digamos, son una masa de pequeñas partículas, aunque tú no puedes predecir exactamente la posición y la velocidad de una partícula concreta a ese nivel, pero sí puedes predecir, sí puedes conocer exactamente la posición y la velocidad de grandes masas de partículas, ¿no? Es decir, que en ese sentido, digamos, pues tampoco es... Nosotros, por ejemplo, como marxistas, no analizamos el individuo X que trabaja con un torno en la fábrica de tal en Aluche. Cuando nosotros hacemos perspectiva para la clase trabajadora, hablamos de grandes números. Igual que la física, digamos, tiene que trabajar con nubes, por así decir, nubes de probabilidad. Cuando nosotros utilizamos el análisis dialéctico para la lucha de clase, hablamos de grandes números, no para un trabajador en particular. Un trabajador en particular no te va a dar la visión real del ánimo de la clase. Sí, ahora, grandes masas de individuos sí te dan, digamos, un comportamiento de tendencia científico, digamos, de dónde se está moviendo la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vemos diferencia, incluso en ese aspecto, entre el análisis científico dialéctico en el campo de la ciencia y en el campo de la lucha de clases, ¿no? Muy bien. Y esa es una cuestión, digamos, interesante a plantear, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, David, a contestar todas las preguntas en el chat. Vamos a terminar el debate aquí y bueno, sí, mostrar los títulos que tenemos en la librería. Sí, yo quería para un poco los compañeros y compañeras que se quieran aproximar, ¿no? Que de una manera un poco tosca, ¿no? Y un poco burda, o quizás tampoco de una manera tan exhaustiva, ¿no? Tan, digamos, ¿no? Pues hemos planteado aquí, ¿no? Pero bueno, sí quería pues animar, por ejemplo, el libro Anti-Düring de Engels, de una parte se llama Filosofía, que es, digamos, la parte más elaborada que Engels hizo sobre ese tema. También tenemos aquí un folleto que sí editado por nosotros. Sí, uno que ya mencioné en tu pérdida de conexión. Vale. Este folleto nuestro, ¿no? Que es eso igual, sí. Entonces... Sí, usé el tiempo mientras... bueno, entonces, sin mucho más, pues muchísimas gracias a todos por asistir y os invito a todos de participar en nuestra charla de la semana que viene, miércoles a las 5 p.m., tiempo español, en nuestro canal aquí de Facebook, ¿no? Transmisión en vivo. Así que, bueno, pues saludos a todos, solidaridad y nos vemos en la próxima, ¿vale?